Ahí está. Bueno, comenzamos con nuestra sesión número 52 de este cineclub Nuevo Cine y pues empezando también ahora este segundo año de nuestras actividades, también en un nuevo horario, ahora los domingos a las 8, pero bueno, pues justo fue a comienzos de noviembre del año pasado, el primer domingo, ¿no? de noviembre, que comenzamos esta bonita actividad que pues hemos mantenido de forma ininterrumpida cada domingo, primero en la mañana, pues ahora nos vamos a pasar en la noche. Y bueno, pues en este caso vamos a iniciar la cartelera del mes de noviembre, ¿no? Como, bueno, pues hemos seguido esta actividad, pues estamos comentando, ¿no? Una semana una película extranjera, una semana una película nacional. Este mes, pues todavía, pues quería revisar, ¿no? Como algunas obras hiladas al género de terror, ¿no? Todavía que se aprovecha, ¿no? Este mes para comentar, ¿no? Este tipo de género, de temas, costumbres. Pues en este caso vamos a empezar con M de Fritz Lang, bueno, producida en 1931, que, bueno, se inscribe en el contexto del expresionismo alemán y también forma parte de la colección Criterion, que de hecho, pues es como eh, la principal fuente de películas que estamos revisando en orden, ¿no? Las películas de esta colección. M es la número 30. Hay unos numeritos ahí que nos saltamos, ¿no? Como para poder trabajar las pelis de terror, ¿no? Que estaban cerca ahí dentro de la seriación, ¿no? De la espina de la colección. Y justo pues me pareció como interesante, ¿no? Iniciar el mes y, bueno, el Día de Muertos con esta película en la que, bueno, en el expresionismo alemán, pues se inscribe este primer cine de terror de largometraje, desde las primeras obras, El gabinete del doctor Caligari y sobre todo Nosferatu de Federico Murnau de 1922. Junto con Murnau, Fritz Lang pues va a ser el segundo pilar del expresionismo alemán, que es esta vanguardia que se hereda de las artes plásticas principalmente, que pues también eh, se diversificó en algunas otras artes, pero en el caso del cine, pues llega hasta después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En donde pues también Alemania, igual que en la Segunda, pues tiene un papel antagónico y es después del Tratado de Versalles, donde pues Alemania queda enormemente endeudada, ¿no? Y también con una muy mala imagen encargada de difundirse por el cine norteamericano, pues es en ese contexto en el que replantean una industria cinematográfica y una que además pues ayude también a configurar su imagen dentro del imaginario internacional, ¿no? Entonces, antes de la guerra, pues el expresionismo fue una vanguardia muy fuerte, sobre todo en el terreno de la pintura, durante casi 20 años, ¿no? Vemos pues grandes autores, Egon Schiele, ¿no? Por ejemplo, Franz Marc, Klimt, ¿no? Y otros tantos autores, que bueno, ¿no? Es de donde principalmente va a beber la estética del cine de los años 20, también conocido como el cine de la República de Weimar, que prácticamente pues va a retomar todos estos principios expresionistas y que también va a ser una fuerte crítica al régimen vivido, ¿no? Durante el Segundo Reich, ¿no? Que es precisamente lo que llevó al pueblo alemán a la guerra, igual que en el Tercer Reich con Hitler y Goebbels, ¿no? Pues se trató pues, de una dictadura fascista, ¿no? Que en este caso pues se llevó entre las piernas al pueblo. Si bien pues también lo que buscaba el cine expresionista pues era no volver a caer en las mismas formas, pues lamentablemente pues Goebbels y Hitler pues llevaron de tal manera el discurso ideológico casi de una manera mesiánica y al final pues terminaron instaurando un tercer régimen fascista, todavía peor, ¿no? Que pues lamentablemente llevó a la Segunda Guerra, ¿no? Pero bueno, en los años 20,
No obstante, la UFA, que va a ser pues esta gran compañía en Alemania, que va a crecer enormemente gracias al éxito internacional que trae consigo estas primeras películas expresionistas, pues es la que va a alimentar la libertad creativa de estos grandes exponentes del expresionismo alemán, ¿no? Justo la obra inicial, pues es el gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene, que eh, no fue un director tan prolífico como estos otros dos que ya mencionábamos, ¿no? Frédéric Murnau, que después de Nosferatu, pues va a ser Murnau quien aproveche este recurso cinematográfico específico del cine que puede explotar el expresionismo, que va a ser el claro oscuro, ¿no? Donde si bien pues ya hay un común manejo de las sombras en la pintura años antes, no obstante, es después de El gabinete del doctor Caligari que Murnau pues se da cuenta, ¿no? De que este es un recurso que puede aprovechar mucho el cine, dada su naturaleza que yace en las imágenes en movimiento, ¿no? Porque lo que vemos en el gabinete del doctor Caligari, pues es una forma de transliterar muchas características de la pintura expresionista a la plástica cinematográfica a través de las escenografías, ¿no? Pintadas y demás, ¿no? Los vestuarios, el maquillaje, pero es en estas mismas escenografías en donde se empieza a aprovechar el motivo de la sombra y es ahí donde Murnau se da cuenta que pues es el recurso que el cine puede explotar, ¿no? Sobre todo porque en el caso del cine, pues este juego de luces y sombras se da en el movimiento y entonces se empieza a aprovechar, ¿no? Un claro oscuro muy pronunciado en prácticamente la mayoría de las obras de la década de los años 20, pues es en donde se va a dar este expresionismo, ¿no? Alemán. Y vienen otros tantos directores, pero justo Murnau y Fritz Lang van a ser los más fuertes, ¿no? Murnau después de Nosferatu, pues vienen otras obras, ¿no? Sobre todo destaca su versión de Fausto, el Golem y demás, pero de Fritz Lang, pues vemos primero esta obra maravillosa que es Las Tres Luces, ¿no? Que de hecho años más adelante de aquí va a beber la estética y también la narrativa de Macario, tanto el cuento de Bruno Traven como la película de Gabaldón, ¿no? En México. Y pues al final también el mismo relato que dirige Fritz Lang en el 1921, me parece, pues bebe mucho pues de esta premisa clásica, ¿no? De Charles Dickens, Cuento de Navidad, ¿no? Y pues el poder ver, ¿no? Como estas realidades en diálogo con la muerte, ¿no? Pero luego vemos pues otras tantas obras, ¿no? De Fritz Lang que vienen en los años 20, ¿no? Porque pues va a ser una etapa muy prolífica, ¿no? Viene el Doctor Mabuse, que pues es una de las obras fuertes, y luego viene Metrópolis, ¿no? Que pues es esta obra mayor que ya logra el financiamiento de la Paramount. Ya para estos años, tanto Lang como Bono ya estaban en la mira de Hollywood, ¿no? Que ya andaba como cazando directores alemanes y también de otros países a fines de los 20, que también se da esta transición al cine sonoro, ¿no? Con el cantante de jazz en 1927 inicia esta transición. Los primeros años todavía muy difícil para Hollywood, ¿no? Porque su sistema de sonido pues no es tan bueno, se da la crisis económica del 28, la depresión del 29, pues no es hasta que van saliendo y hasta el implemento tecnológico de los hermanos Rodríguez, estos ingenieros mexicanos que con su sistema de sonido directo superan enormemente, ¿no? Todas las desventajas que tenía el aparato norteamericano y pues es así que ya también se puede facilitar la transición, pero eso no sucede justo hasta finales de 1931, que es cuando aquí se filma la versión sonora de Santa, ¿no? Como esta adaptación de la novela homónima de Federico Gamboa, en donde justo participa mucho talento hollywoodense a nivel técnico y creativo, precisamente por la injerencia de los hermanos Rodríguez que venden el sistema Hollywood, pero como condición piden que pues, la tecnología se emplee
por primera vez en una película mexicana, ¿no? Y que fue lo que aquí propició, ¿no? Una industrialización mayor en la década de los 30, que justo nos empezó a encaminar a lo que fue la época de oro. Pero en Alemania, ¿no? Por otra parte, pues el cine expresionista es un cine que en su mayoría se dio de forma silente todavía, incluso los primeros años de la transición sonora, pues realmente en Alemania, pues como que mejor ni se preocuparon porque pues, vieron que en efecto estaba siendo muy difícil, ¿no? Emplear esta tecnología incluso en Estados Unidos y pues por supuesto para otros países iba a ser todavía más difícil, ¿no? Considerando el tamaño que ya tenía la industria hollywoodense. Entonces la OFA pues como que no buscó tantísimo, ¿no? Ese tipo de producciones sonoras, hizo algunas, ¿no? Más o menos bien. Y en el caso de Fritz Lang, pues la primera película sonora va a ser M, ¿no? Precisamente, que va a ser la penúltima película que realice en Alemania, porque luego ya nada más hizo la de esta otra del Doctor Mabuse, la del Testamento, al año siguiente, y luego se exilia ya después de esta injerencia que tiene el partido nazi en 1932, ¿no? Bueno, desde antes, ¿no? Ya viene escalando Hitler y Goebbels. Goebbels, bueno, ¿no? Se vuelve secretario de Cultura, ¿no? Empieza a influenciar los distintos medios para propagar la ideología nazi y bueno, ¿no? Pues controlan la UFA ya para comienzo de los 30 y bueno, ahí viene esta decisión como la que tuvieron que tomar realmente muchos directores alemanes, que fue exiliarse, ¿no? Porque en el caso de Lang fue todavía más directa pues esa coyuntura, porque bueno, ¿no? Ya había cierto roce desde esta película, porque en un inicio M se iba a llamar El asesino entre nosotros. Y a Goebbels como que le llamó la atención porque creyó que Lang estaba haciendo como una especie de alegoría al nazismo, ¿no? Como otros directores ya señalaban, otros intelectuales. Y bueno, pues incitaron al director a cambiar el nombre. Ya desde ahí Lang se dio cuenta, ¿no? Pues del control que empezaba a tener el partido. Al final, pues se cambió el nombre y todo, hizo la segunda película, todo bien, pero después de la segunda película, Goebbels le ofrece directamente a Lang ser presidente de la compañía de la UFA, ¿no? Liderar, pero con ello también subordinarse, ¿no? Como a la ideología nazi, ¿no? Al nacionalsocialismo. Y bueno, ¿no? Lo que narra Lang, ¿no? Pues justo viene una discusión, le dice, oye, pero pues recuerda que mi mamá es judía, ¿no? Prácticamente así como para zafarse rápido, se le hizo fácil decirle eso a Goebbels, ¿no? Y Goebbels le dijo, nosotros decidimos quién es ario y quién es no. Entonces era como de o sí, ¿no? Prácticamente. Y bueno, esto también porque la mamá de Fritz Lang, digo, si bien era judía, y pues se supone que se entendía que Lang era judío, porque en teoría pasa por la línea materna, ¿no? La religión judía. No obstante, la mamá se catolizó, ¿no? En esos como años. Eh, y ya en teoría Lang no era judío. Lo que sí vemos es una enorme influencia del catolicismo en varias de sus películas, no en un modo adoctrinante, pero sí hay como muchos referentes. Y bueno, pues es ese contexto, ¿no? El que pues ha narrado, ¿no? Como varias veces y que fue justo cuando dijo, bueno, ¿no? Pues sabes que pues mejor no, pues ya no voy a hacer cine aquí y justo se fue a Estados Unidos. Bueno, primero se va a Francia, ¿no? Hace una película ahí, luego se va a Estados Unidos, le rechazan unos guiones, pero luego ya se queda en la industria norteamericana. Murnau ya también se había ido unos años antes, ¿no? Y así va a seguir una oleada de cineastas alemanes. Ahora, específicamente M, como les comentaba, pues la primera película sonora de Lang, sigue manteniendo esta estética expresionista, sigue vinculándose como a este tipo de narrativa propia del género de terror, pero ahora ya vemos
una forma de terror psicológico que también en ella se van a inscribir pues elementos del cine negro norteamericano que va a venir después, justo ya en 30 y sobre todo 40, precisamente por esta trama criminal, ¿no? Que además, pues en este caso es una obra que retoma, ¿no? Muchos eventos suscitados en Alemania, precisamente a finales de los 20, cuando empieza como a crecer esta tensión social, se da lamentablemente pues una oleada de crímenes hacia menores, ¿no? De todo tipo, ¿no? Lamentablemente, muchos asesinos, abusadores, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? Otra obra reciente, La chica de la aguja, también, ¿no? Retoma como otra figura criminal de la época, ¿no? Y en este caso, la obra con la que más se vincula es justo con el asesino Peter Kürten, que fue conocido como el vampiro de Düsseldorf, que luego es como también se traduce en español a la película de Lang, y que ha generado cierta controversia porque en un par de ocasiones Lang mencionó que no se basaba específicamente en Curtin, sino precisamente como retomaba varias características y que más bien lo que le llamó la atención a él específicamente fue una noticia en donde para atrapar a un asesino que no era Curtin, ¿no? El AMPA en Berlín, ¿no? O sea, como esta comunidad criminal se organizó junto con la policía para poder atrapar al asesino, ¿no? Entonces dijo, esto estaba interesantísimo, así como bien cañón, ¿no? Como me lo van a ganar. Entonces, junto con su esposa, generaron, y principalmente fue su esposa quien terminó escribiendo el guión, sea von Harbour, que luego se separó justo antes de salirse de Berlín, pero pues es con ella, ¿no? Que colabora en varias de estas películas, ella escribe el guión final y además también ella hace el silbido, ¿no? Que es un fragmento de esta ópera que es, déjenme les checo, que siempre se me va el nombre, pero qué bueno, ¿no? Todos hemos escuchado ese silbido en más de una ocasión. Es Ay, se me fue, ¿dónde está? Ah, sí, la de En la gruta del rey de la montaña, ¿no? De Peer Gynt, compuesta por Edward Grieg. Y bueno, ¿no? ¿No? Y que ya todo el mundo conocemos hasta el cansancio, ¿no? Pero pues todavía no se conocía tan hasta el cansancio en ese momento. Algo interesantísimo en la obra de Lang, pues es ver cómo replantea, ¿no? El sonido de una manera tan interesante, en una época en la que ni siquiera se había pensado todavía de manera tan íntegra, pero ya anticipa gran parte del lenguaje sonoro fílmico, ¿no? Como los espacios en off, ¿no? Es decir, escuchar la fuente sonora de un lugar que no es lo que estamos viendo a cuadro, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo en esta idea del leitmotiv, ¿no? Del asesino con esta melodía. Entonces, bueno, ¿no? La película al final por este roce que tiene Lang con Goebbels no se estrena en Alemania hasta tiempo después, se estrena solo en Estados Unidos, en otros países en Europa, con un enorme reconocimiento, ¿no? Porque pues sí se trata de una obra mayor, que el mismo Lang reconoció como una de sus obras maestras, ¿no? Y bueno, pues este director en efecto ya se quedará en Estados Unidos pues, prácticamente el resto de su filmografía hasta los años 60, luego viene el homenaje con Godard en El desprecio, luego ya viene pues la condición de ceguera, ¿no? Que sufre hasta el final de sus días en los 70s. Y bueno, Fritz Lang, no obstante, también quizás como Kubrick, ¿no? Como por poner un paralelismo, pues también una figura muy dura en la dirección, era pues muy conocido, ¿no? Por trabajar de manera muy ruda con sus actores, ¿no? Por ejemplo, Peter Lorre, que pues, es el que interpreta al asesino,
digo, sí tuvo tal impacto que después de esta cinta ya solo tomó roles de villano, ¿no? Pero pues sí hay como igual anécdotas muy fuertes, ¿no? O sea, que lo aventaba una y otra, donde tenemos la escena donde se cae, ¿no? Que lo aventaba una y otra vez de las escaleras, ¿no? Y demás, y como de qué te preocupas, ¿no? Si tenemos que pagar la factura médica, bueno, como ese tipo de cosas, ¿no? Que se llegaba a manejar en sets como mucho maltrato actoral, ¿no? Y bueno, este, que por supuesto pues no justifican las obras, ¿no? Nunca, ni en el caso de Kubrick, ni ninguno, ni en el de Fritz Lang, pero pues también como que nos da cuenta de la manera en la que empieza a desarrollar estos personajes que generalmente ilustran como ese tipo de frustración, ¿no? Como en el caso de este asesino. Y bueno, pues de manera muy general, ¿no? Lo que ahorita podríamos comentar de la peli. Cuéntenme qué les pareció. M. ¿Ya la habían visto? ¿La vieron por primera vez? ¿Quién la vio? A ver, José Luis. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. Yo no la había visto, no soy muy afecto a ver este tipo de películas muy clásicas, o sea, mi lenguaje es más moderno, pero se me hizo muy interesante y me gustó bastante la actuación de este cuate, es sensacional, o sea, me gustó bastante, o sea, tú dices que no se justifican a veces los maltratos en los actores, pero no sé, o sea, se queda así como que quién sabe. Sí, claro, pues es que Este, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. y me gustó el manejo del sonido, así como que a cuentagotas, todavía no, muy bueno, pero como que no estaban acostumbrados, obviamente. Mm. Entonces, por eso, Ah, te nos fuiste, José Luis. Ya no te oímos. A ver. Ah, como que algo pasó. A ver ahí. ya, A ver, creo que ya. Sí. te decía bueno, se me hizo muy bueno el manejo del sonido, aunque lo maneja como a cuentagotas, obviamente, como tú dijiste, no estaban acostumbrados todavía, inclusive las actuaciones algunas parecen como del cine mudo, ¿no? O sea, están muy exageradas, pero no me parecieron para nada mal, o sea, está interesante, gracias. Gracias, José Luis. Sí, justo, ¿no? O sea, todavía no vemos un dominio total, pero que sí es como mucho ingenio, ¿no? Como para pensar este tipo de situaciones o de construcción cinematográfica que ya se apoye en el sonido, pues sí es como bastante interesante. De hecho, aquí vemos que no se apoya en la música tanto, ¿no? Os digo, ahora sí que el leitmotiv del silbido, pero realmente no hay una atmósfera musical, ¿no? O sea, todo lo va dando la misma imagen, ¿no? Esa parte también es como muy particular. Gracias, José Luis. Ah, bueno, sí, ¿no? Lo de, lo de los actores, o sea, por supuesto, pues nada, justifica la violencia hacia el actor, pero en efecto, pues no es que den resultado. Bueno, o sea, sí, de alguna manera, ¿no? Pues lo podemos apreciar y creo que sobre todo reconocer, pues lamentablemente el sufrimiento que muchos luego viven con este tipo de directores, ¿no? Pero que bueno, al final de cuentas, yo creo que de todas maneras es un rango que se puede generar desde otro lugar, nada más que pues, también luego son figuras que se hacen como de este tipo de rigor, ¿no? O Lang, sin entrar como en una influencia despótica, ¿no? O sea, porque pues eso es ajeno a la época, al lugar, ¿no? O sea, siempre hay gente que de pronto, ¿no? Como parte de su disciplina
no es que confunda, sino que como que disloca el orden del rigor práctico, ¿no? Como con el despotismo, y luego ya pobres actores, ¿no? Pero pues sí, en efecto es maravillosa la actuación de Peter Lorre. Gracias, José Luis. ¿Qué más? ¿Quién más la vio? A ver, ¿quién se anima a hablar? Creen que las tenemos que traer ya vistas, ¿no? Justo para poder aprovechar el diálogo. A ver, ¿quién se anima? Pues yo, Isaac, honestamente, igual apenas le estaba comenzando a ver, pero yo creo que de lo que me gusta muchísimo, bueno, yo creo que empata mucho a lo mejor con las películas que he visto, son estas secuencias donde a lo mejor te ahorran precisamente toda una escena, pero con pequeños elementos yo creo que ya te muestran algo más profundo, Sí. ¿no? Por ejemplo, la sombra en el poste, ¿no? Y de Mm, repente ya no está, y luego ya nada más la pelota y el globito ya atorado, pues obviamente no necesita mostrarte como gran cosa o un impacto de imagen. Bueno, yo así lo veo, ¿no? De imagen es como más psicológico, ¿no? A mí me impacta de cierta manera más esos pequeños, pequeños y grandes, juegos, ¿no? De imagen. sí, sí. Sí. No, y desde el comienzo, ¿no? Que ya se empieza a perfilar, bueno, y nos presentan a Peter Lorre, o sea, sabemos quién es el asesino. No es un thriller, ¿no? O sea, ni una película de suspenso que le deja al espectador así como de la duda, ¿no? ¿Quién puede ser el asesino? Porque desde el inicio nos lo presentan. Más bien es, pues, como generar, ¿no? Este tipo de relación ambivalente, ¿no? A través de la imagen, como mencionas, ¿no? O sea, como que empezar a develar como estos destellos, ¿no? Pues de acercamiento psicológico a los personajes. Digo, yo creo que, o sea, no le interesaba ocultar al asesino, precisamente porque para Lang era más llamativo poder ilustrar, ¿no? O sea, bueno, poder mostrar más bien cómo sucedió, ¿no? A partir de qué mecanismo se generó esta ayuda, ¿no? Que se da entre estos criminales de bajo nivel, ¿no? O sea, porque, digo, lo que vemos o lo que suscita es esta oleada de crímenes infantiles, pues es que se despliegue, ¿no? Como mayores redadas, ¿no? Y guardias y demás de policías, lo que frena el negocio a los criminales menores, ¿no? Como carteristas y este tipo de ladrones. Entonces, pues son esos ladrones, ¿no? Los que se organizan y junto con la policía, también como para empezar, ¿no? Como hacer este tipo de guardias y al final, pues es a partir de estos grupos que se logra capturar al asesino, ¿no? Y ya desde el inicio, ¿no? O sea, justo desde las sombras, ¿no? Que es uno de estos recursos que comentabas del expresionismo, pues se empieza a introducir al personaje, ¿no? Digo, lo más iconográfico, pues ya viene con lo de la M, ¿no? Para marcarlo y poder identificarlo y que pues resulta bien interesante, ¿no? Que sea el ciego, ¿no? El que lo reconoce por el silbido, ¿no? Que es como el leitmotiv ahí importantísimo y que luego pues ya, ¿no? Manda el otro a que lo pueda marcar para que lo puedan seguir reconociendo. ¿Qué más? Gracias, Noé. ¿Quién más la vio? Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien. Yo sí vi la película. Me gustó mucho, nunca la había visto, es la primera vez que la veo. Me pareció como, bueno, lo primero que me llamó la atención fue esta parte como moral, como de justo de que sean esos criminales los que se unen para atrapar a otro criminal, precisamente por pues yo lo vi como que al inicio un interés, porque como que les bajaba la posibilidad de chambear, ¿no? Pero a final de cuentas sigue siendo como algo que me parece interesante, ¿no? Que
qué tan bueno es o no, ¿no? Que lo hagan o no sé, como que ese debate moral. Si se podría decir debate, pues me pareció interesante, ¿no? Y también me pareció muy una trama muy similar, igual a la de la chica de la aguja, me la recordó de primera instancia, pero también me gustó el hecho de que no inmiscuyera al que ve en un ambiente como de suspenso, porque todo el tiempo está ahí el y con el silbidito, pero me gustó justo esa parte de la moralidad de los ladrones y, bueno, de los criminales y todo eso. La verdad es que ahorita que usted nos está comentando el contexto completo, entendí mucho mejor todo lo que hay en la película y también hice una relación pues entre esto y en general el movimiento, ¿no? Del expresionismo y también las otras películas de Lang, me hizo como que enlazarlo. Y pues ya, gran experiencia ver la película, verdaderamente. Ah, qué gusto, Lupita. Pues sí, es como de las fuertes, ¿no? De Lang y del expresionismo. Después de Metrópolis, que después, pues justo fue una película así súper gigante. De todas maneras, pues, seguimos viendo, ¿no? Como ese nivel, ¿no? En este director. Y bueno, ¿no? Esta moralidad, ¿no? Como esta dialéctica que surge entre dos estratos que de hecho son muy similares, ya lo planteaba un crítico, que justo me gustaría, en relación a ese tema que comentas, ¿no? Como leerles este pedacito que escribe sobre la película, se llama Stanley Kaufman, y justo dice, ¿no? La primera prioridad es el aparato legal habitual, gobierno y policía. Todas las autoridades persiguen al asesino, pero sus esfuerzos despiertan la atención de otro grupo que también desea su captura, los delincuentes no violentos. La presencia policial es tan numerosa en las calles, las redadas son tan frecuentes que a los carteristas y ladrones de cajas fuertes les cuesta ganarse la vida. El asesino debe ser capturado para que la policía se calme y los delincuentes, entre comillas, buenos, puedan ejercer su oficio. Y para ayudarles, para que actúen como espías y vigilantes, los delincuentes buenos contratan a la multitud de mendigos que pueblan las calles. Fritz Lang contrapone estos dos estratos de la ciudad, el alto y el bajo, en un contrapunto casi musical y explota con ironía sus similitudes. Si bien es el Lampa quien atrapa al asesino, la policía lo habría detenido de todos modos. A Lang no le interesa una sátira simplista que ridiculiza a la policía como ineptos. Su mirada satírica se centra en el parentesco entre ambos estratos, ¿no? Que justamente pues es lo que lleva como esa situación liminal a la sociedad, ¿no? Porque ya no es algo que permita avanzar a la sociedad en ninguno de sus estratos, ¿no? O sea, es como muy curioso lo que generó este tipo de crímenes porque ya no podían avanzar. Y ahí hay una crítica muy adelantada de Lang porque también señala, pues, no es este tipo de, digamos, como de estancamiento social lo que genera cierto nihilismo en la sociedad de no accionar, de tal manera que dentro de esa pasividad pues se generó el mejor ambiente para aceptar en muchos casos al nacionalsocialismo, ¿no? Esa pregunta, por ejemplo, la hace Lotte Eisner, que es una crítica alemana importantísima dentro de todo este periodo, no dirigió, ¿no? Porque sí le apasionó más la crítica, pero ella fue muy cercana a todos estos directores y pues justo años después de la Segunda Guerra, pues empieza a hacer como esta serie de reflexiones. Gracias, Lupita. Sara. Que no es Sara. Hola Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Roberto, perdóname, es que lo vi de rápido. No te preocupes, es que es de terror, ves una imagen de mujer y habla un hombre, ¿no? Venimos regresando a la Ciudad de México. Buenas noches a todos. Fíjate que varias cosas de esta película. Yo llegué a esta película, yo siempre en cine le llamo con mis investigaciones privadas, ¿no?
la realidad es que empecé a leer a Thomas Harris, me fascinó el personaje de Hannibal Lecter, y no me preguntes cómo, de Hannibal llegué a M, ¿no? Pasé por El silencio de los inocentes, El dragón rojo, y fui buscando, y después Moriarty de Sherlock Holmes, y como inclusive también lo mencionabas antes, ay, se me fue el nombre, de este cine alemán el doctor Mabuse, ¿no? Entonces, durante todo este recorrido, llego a esa película, y ahora que de nuevo, ¿no?, tenemos la oportunidad de platicarla, pues la realidad de las cosas es que, pues es impactante, ¿no? La premisa de matar niños, pues es algo que también es algo que socialmente es algo desgarrador, ¿no? Entonces, es muy buena película, evidentemente es un precursor del cine, y a partir de esa se van generando personajes villanos que ya luego nadie recuerda, ¿no? En los Halloween nadie se disfraza de estos personajes, pero son icónicos porque creo que al principio de los tiempos, en el tema del cine, al menos de terror o al menos de este tipo de género, pues son los precedentes, son los antepasados de lo que hoy ya vemos, ¿no? Ya vemos deformados muchos, pues ya ni hablemos de Viernes 13 o de Freddy Krueger, ¿no? O sea, ya es una deformación, se va diluyendo, creo yo, el concepto básico de lo que era alterar una sociedad matando niños, ¿no? Sí. Sí, totalmente. A mí me gusta mucho esta película, a mí me gusta mucho. Muchas gracias, Roberto. Sí, justo, ¿no? Ahí quería llegar a Freddy Krueger, porque pues obviamente es esta película, ¿no? Y este caso, el principal referente, ¿no? Para la construcción de este famoso villano, ¿no? Psycho Killer del slasher, ¿no? De Una pesadilla en la calle del infierno. Y bueno, vemos la película y nos damos cuenta, pues prácticamente de dónde bebe toda la trama, ¿no? Hasta la canción de los niños y demás, que de hecho es así como comienza la película de Lang, ¿no? Entonces, pues en efecto, ahí se gesta, ¿no? Como estos villanos, lamentablemente en lo que entra Freddy Krueger, aun cuando le acaban de dar su estrella, ¿no? A ¿cómo se llama? Robert Englund y todo, pero pues justo en lo que cae, pues es en este vicio del slasher, de castigar moralmente a la juventud, ¿no? Castigar moralmente su pulsión sexual y su libertinaje y demás, ¿no? Que ya desde la primera se marca eso, y entonces como que disloca, ¿no? O de pronto como que aleja esa función crítica que, pues en efecto es señalar una herida social que casi es insostenible. ¿Cómo acaba la película de Lang? Es muy fuerte, ¿no? O sea, porque pues son las madres, ¿no? Llorando, y bueno, y esto no me regresa a mis hijos, ¿no? Y de pronto como que Freddy Krueger pues ya se fue como a otra cosa, ¿no? Digo, sí está lo de los niños, los papás y demás, ¿no? Como que muy rápido, pero ya se va a otra cosa, ¿no? Y pues justo como que desvía la atención, ¿no? Cuando realmente son casos, digo, que si bien ya no suceden en oleadas, afortunadamente, ¿no? Pues de pronto, ¿no? Suceden, ¿no? Y pues muchas de estas películas pues valen también para hacer una reflexión contemporánea y vigente, ¿no? Precisamente de, pues, este tipo de clima social, ¿no? Cómo afecta a la promoción muchas veces de este tipo de, pues de situaciones, ¿no? O sea, de heridas de las que se formen monstruos como estos, ¿no? Monstruos sociales, ¿no? Como estos, ¿no? También por eso es como muy interesante todo lo que desarrolla ahí al final con el juicio, ¿no? Y todo esto. Y bueno, ¿algo más, chicos? Okay. Yo creo. Sí, Adrián. No encontré la manita para levantarla. No te apures. Ahí ya la vi. Yo la vi hace mucho tiempo, ahorita ya no la pude volver a ver, pero no quería dejar pasar, sobre todo porque también voté que se hiciera a las 8, porque las mañanas ya no había podido entrar desde hace mucho tiempo.
Pero justamente estaba recordando que hace unos años en un congreso de filosofía estaba Esther Cohen platicando respecto al movimiento del impresionismo alemán y su influencia en el cine y todas estas cosas, que funcionó o que funciona a lo mejor en retrospectiva como una analogía o un referente visual de lo que vendría a ser el nacionalsocialismo, que como bien dicen, no era que quisieran ellos hablar al respecto, pero funciona como un reflejo de lo que iba a pasar. No recuerdo si en el análisis que hacía la maestra eh, estaba presente también esta peli, pero sí recuerdo que estaba Metrópolis, El Gabinete, el Doctor Caligari, todas estas pelis, que fueron como que los hitos, y que como estas cuestiones se venían a identificar a lo mejor como, pues lo digo, como una analogía de lo que no estaba pasando en ese momento, sino lo que iba a pasar unos años después. Y recuerdo mucho en este del doctor Caligari que decía, bueno, vemos a estos asesinos que no tienen reflexión, que son manipulados por otra persona, y así como que no sé qué tan acertado o fuera de lugar podría estar, estaba bastante interesante, pero que funcionaba, ¿no? Y que creo que aquí también, si bien no quería hacer una crítica, Lang, de todos modos funciona como este espejo, como esta referencia para eh, comprender un poco lo que estaba sucediendo y lo que vendría a suceder de manera social unos años después. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Sí, justo este pensamiento, ¿no? Deriva de estas dos figuras críticas importantísimas, que, bueno, una, la que les comentaba, Lotte Eisner, y este otro crítico, Siegfried Kracauer. Entonces, en este caso son como dos movimientos que se están dando en paralelo en este expresionismo alemán, porque por un lado Siegfried Kracauer, pues justo es quien señala, ¿no? Esto que comentas, ¿no? O que comentaba tu maestra, porque es quien hace este estudio como muy, muy centrado, ¿no? Para empezar a explicar cómo es desde estas figuras, ¿no? El doctor Caligari, Nosferatu, ¿no? En la que se empieza a retratar el fascismo, pero del Segundo Reich, ¿no? O sea, de esta década anterior, ¿no? O sea, que precisamente manipuló de tal manera al pueblo, ¿no? Como para subordinarse y ceñirse, pues, a su forma de represión y transgresión, ¿no? Entonces, Krakauer, pues, es el primero que hace como ese estudio, y luego viene Lotte Eisner, ¿no? Que es, o sea, concuerda, ¿no? Dialogando con Krakauer, ¿no? O sea, concuerda con esto, pero es precisamente ya ahora en las obras tardías, ¿no? O sea, de Metrópolis en adelante, a principios de los 30, en donde ahora dice, bueno, ya no solo están reflejando, sino que están anticipando también estas mismas formas, pero que ahora desde otros mecanismos se están empezando a replicar de la misma manera, ¿no? Y que ya en ese cine, pues ya había casi que una alarma, un llamado de auxilio para evitar que se volvieran a replicar los mismos mecanismos, y justo el cine pues era la única vía social como para enunciar y de alguna manera pues alertar, ¿no? De que se estaban dando exactamente, bueno, igual y no exactamente, pero de manera muy similar, estas mismas formas de autoritarismos que en el régimen anterior, ¿no? Y pues, lamentablemente, además de que pues no se atendió a tiempo, digo, lo que sí es que rápidamente pues Goebbels controla, ¿no? Los medios de comunicación, y pues ya cualquier tipo de reflexión, ¿no? Que pudiera llevar como ese tipo de alerta, pues se desvaneció, ¿no? Se evaporó en los años 30, y pues de ahí que todo el mundo se saliera. Pero sí, justo ese pensamiento se debe a estas dos figuras, ¿no? Que bueno, son críticos importantísimos precisamente para entender toda esta etapa del cine alemán, así como también los años donde pues ya vemos proliferar esta propaganda nazi, ¿no? Donde también vemos pues nacer este triunfo de la voluntad, ¿no? A través del cine de Leni Riefenstahl, la cineasta de Hitler y demás, y pues finalmente, ¿no? La Segunda Guerra.
y bueno, y también, por supuesto, reparan en el periodo de posguerra, el nuevo cine alemán, entonces son figuras importantes, ahí les recomiendo mucho el texto de Krakauer, no me acuerdo bien cómo va el título, algo de Hitler, pero no, ahorita no me acuerdo, ¿no? El de Lotte Eisner, ese sí es La pantalla diabólica, por si los quieren checar, se consiguen fácil, pero precisamente ahí, ¿no? Como que vemos un estudio muy, muy específico como desde la reflexión a nivel social, también como a nivel psicológico, ¿no? Como sintomático del pueblo alemán, que justo es lo que, como dice Adrián, ¿no? Pues como a manera de espejo se empieza a reflejar en las películas, ¿no? Pues los temores también previos, contemporáneos y posteriores del pueblo alemán, pues ante estos dos regímenes que aplastaron su sociedad, ¿no? Digo, porque lamentablemente es a partir de la representación, siempre hay que decir estúpida, ¿no? Del cine norteamericano, que se construye, como no solo en el caso de los alemanes, sino también de los mexicanos, de los rusos, de los chinos, pues un estereotipo eh, peyorativo, ¿no? De estas culturas, porque pues obviamente desde el cine de los dieces, desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Hollywood se encargó de hacer una imagen del alemán, como todo mundo conocemos, desalmado, frío, ¿no? Y este tipo de características, igual que se encargó de hacer una imagen del mexicano como ranchero y ratero, ¿no? Entonces, pues yo creo que un primer punto de inflexión pues, es poder separar esa imagen y darnos cuenta que pues, estos regímenes no fueron otra cosa que imposiciones, ¿no? Como cualquier otra dictadura. Sí, por supuesto, trajo sus seguidores en su momento, ¿no? Y sobre todo con ayuda del cine, Hitler pues se levanta gracias a estos documentales, ¿no? Y pues esta capacidad de oratoria que tenía el tipo, pero pues cuando empieza a cambiar el discurso, pues ahí es cuando pues mucha gente pues empezó a dar de topes, ¿no? Había gente que sí, o sea, que estaba él así, de manera ciega y demás, pero también mucha otra gente, ¿no? Afiliada al partido que sí dijo, híjole, ¿no? Pues que acabamos de volver a hacer, ¿no? Volver a apoyar, ¿no? Este tipo de ideología fascista que pues, lamentablemente oprimió a todo el pueblo alemán, no es la mayoría del pueblo alemán, ¿no? Los que está con estos criminales, ¿no? Entonces, pues precisamente eso es algo que empieza a evidenciar el cine expresionista, ¿sí? Gracias, Adrián. Bueno, entonces, ¿algo más antes de cerrar? Yo de nuevo, y justamente Gracias. Friedrich Krakauer creo que toma estas cosas de repente un poco más a tono, a diferencia de, no sé, Horkheimer y Adorno, que también hacen sus críticas, pero que él como que tiene una particularidad de a tomar cosas de la industria popular que a lo mejor ellos no quieren ver o que dejan de, porque justamente estaba viendo y aquí en mi libro tengo uno que se llama La novela policial, que es de un análisis de esta literatura que no querían tanto y que van de lado, y que él es un poco más perspicaz, suspicaz, funciona para las dos, para hacer estas particularidades. Sí, exacto. Uh-huh. Sí, es que justo Adorno es como más, digo, ambos, ¿no? Como figuras muy importantes, pero como que generalizan más, ¿no? Y Krakauer pues sí hace una radiografía muy específica del contexto alemán, ¿no? O sea, tanto para el cine como para la literatura, ¿no? Es como que es más rico en ese análisis. Gracias, Adrián. Bueno, entonces, pues vamos a dejar aquí. Lupita. Antes. No, pues ya para cerrar. Bueno, ahorita lo que estaban comentando me recordó mucho a Hannah Arendt, bueno, esta filósofa que tiene, bueno, su concepto de la banalidad del mal, ¿no? Donde en pues estos regímenes totalitarios encuentran su base o su poder, no sé cómo decirlo, en las personas que se niegan como
a pensar o algo así. Y creo que en la peli, bueno, tal vez no tiene una relación directa Hannah Arendt con la película, pero tal vez pudiéramos verlo en la cuestión de cómo, bueno, el apoyo que había, ¿no? Entre criminales hacia algunos criminales y hacia algunos no, o sea, hacia algunos sí y hacia otros no, ¿no? Y aquí como esta parte de, pues sí, de tener a la población bajo una ideología a la cual se adscriben, ¿no? Y pues ya, Sí, nada más. no, pero sí viene, o sea, sí viene a bien, ¿no? Porque justo, digo, o sea, en el concepto de banalidad del mal, pues viene a partir, ¿no? Como de esa cita que logró Aren con un nazi, ¿no? Así como, o sea, como de los fuertes, ¿no? Así, o sea, de los que estaban en campus y demás, que se echaron a un buen, y que lo conoció y es como de, y este es el mal, ¿no? Pues obviamente uno piensa en este tipo de figuras y dice, bueno, pues es que seguro es gente completamente vacía, ¿no? Monstruos, ¿no? Entonces dice, ah, caray, ese es el mal, ¿no? Un tipo que, no sé, le gusta como cualquier estupidez, ¿no? Que le gustaba leer tal revista, ¿no? Como ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces a partir de ahí construye como este concepto, ¿no? Como para evidenciar que en efecto esta figura en un sentido moral, ¿no? El mal es banal, ¿no? O sea, que depende mucho precisamente de quién lo mira, ¿no? Y de a quién beneficia, ¿no? Por eso como esa dialéctica, ¿no? Que se marca como en estos dos estratos. Digo, porque todavía la representación del villano, pues es un poquito más, como hacia lo perverso, ¿no? Pero de todas maneras en el discurso, pues también como que nos deja claro y como la respuesta del pueblo, ¿no? O sea, como que entre que sí le sale la parte humana y no, porque pues es como de un tipo bien, eh, pues, como bien, o sea, como un raro, ¿no? Pero, o sea, tampoco vemos ahí como o sea, no vemos a Freddy Krueger, ¿no? En el personaje y esa es como la banalidad de la que habla Arendt, ¿no? Entonces yo creo que sí viene bien también esa lectura. Gracias, Lupita. Bueno, entonces, ahora sí, muchas gracias, chicos. La próxima semana revisamos esta película mexicana que es Noche de Muerte, producida en 1972, de René Cardona, que es bueno, la dinastía Cardona, ¿no? Muy importante para el cine de terror mexicano, sobre todo el cine de serie B. Pero en este caso, este director que sí bien, ¿no? Trabajó muchísimas películas de luchadores. Aquí el guionista es Taboada, ¿no? Entonces, es una película de Blue Demon. Se la subo mañana ahí en el grupo y la comentamos la próxima semana, ¿vale? Gracias. No, ¿de qué? Pues vamos a dejar entonces aquí nuestra sesión. Muchas gracias y nos vemos el domingo que viene.